Podemos abrir, bueno, buenos días a todos. Podemos abrir nuestras Biblias en el Salmo 88. Tengo otra paginación aquí de la Biblia, pero el Salmo 88. Y vamos a tener nuestro segundo hoy. Bueno, sabéis que estamos en los salmos de verano. Este es un poco de invierno, el salmo que vamos a ver. Un poco invernal, como hemos podido, o por lo menos otoñal. Pero nuestra serie de salmos de verano va desde el Salmo 86, que comencé hace 2 semanas. Nuestro hermano Kim hizo el 87, después el 87, 88 y terminaremos la semana próxima con el 89. Esa es la serie que estamos viendo. Qué bueno sería que esa serie nos animara a leer todos los salmos y a orar los salmos. Eso sería precioso, sería un estímulo muy bueno. Y espero que esta serie de predicaciones nos bendiga a todos y también nos anime a hacerlo, ¿no? Porque sé que algunos de vosotros lo hacéis. Bueno, si pudiéramos echar un vistazo rápido, que no podemos, a todos los salmos, veríamos que está dividido en unos cuantos libros, con el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, estamos ahora al final del libro 3. Sea cuando sea se colocó esta disposición, esta estructura de los salmos, que no fue al principio, es bastante útil para guiarnos y para tener una visión en conjunto de lo que significa este libro de la Biblia para nosotros. Este libro 3 está muy enfocado en el exilio. De hecho, algunos autores le llaman los libros del exilio, o bien porque fueron compuestos durante el exilio de Israel o inmediatamente después del exilio, o quizás no fueron compuestos en ese mismo tiempo, pero son salmos apropiados para ese triste acontecimiento de la historia de Israel. Pero vamos a ir viendo que los salmos se acercan a un clímax, es el Salmo 89, que veremos la semana que viene, y después empieza el libro 4 con el muy conocido Salmo 90 también. Vemos que estos salmos, conforme vamos avanzando, se vuelven cada vez más dramáticos. Y este Salmo 88, algunos autores lo han llamado el rincón más oscuro de la Biblia, el rincón más oscuro por lo menos del Antiguo Testamento. Y es un salmo oscuro. Sin embargo, vemos que este tipo de lamentaciones, este tipo de lamentos que hace aquí el autor del salmo, no es único en el libro. Por ejemplo, y veremos más adelante Salmo 6 o Salmo 30, estas expresiones son comunes. ¿Por qué entonces se le llama el rincón más oscuro o el salmo más oscuro? Bueno, porque no tiene un final feliz. Si viéramos el resto de los salmos, parece que hay alguna haz de luz o que termina con alabanza o con un cántico de liberación, pero en este salmo la última palabra es tinieblas y termina en tinieblas, lo cual es una tentación para nosotros, que a la hora de orar los salmos o leer los salmos demos un salto y digamos, este para hoy no, este quizá para otro día y nunca es el día, ¿no? Pero es un salmo, como vamos a ver, muy interesante. Puede ser un salmo difícil de digerir, difícil de cantar, pero no tan difícil de orar. Vamos a ver a continuación. Como aprendimos ya en el Salmo 86, el primer salmo que vimos en estos salmos de verano, no deberíamos leer el salmo simplemente preguntándonos dónde encajo yo en el salmo, sino contemplar el salmo a la luz de Cristo. ¿Recordáis cuando leímos Lucas 24 y Jesús decía, los profetas, la ley de los profetas y los salmos hablan de mí, y hablamos de cómo los salmos hablaban de Cristo? Bueno, pues también este salmo nos habla de Jesús. Así que este podría ser un salmo interesante para buscar ayuda, pero también para ver a Cristo en él. Así que en esta iglesia, si habéis estado por tiempo, sabéis que estamos decididos
a presentar todo el consejo de Dios y a no dar saltos cuando los pasajes no parecen políticamente correctos o no parecen adecuados, porque queremos predicar todo el consejo de Dios para nosotros y enfrentar también los pasajes difíciles de la Biblia, y este es uno de ellos. Leí el otro día a un comentarista decir que este salmo era raro y excepcional porque estas situaciones en la vida son raras y excepcionales para nosotros. No estoy de acuerdo con esa visión. Es decir, él decía, hay un único salmo así, tan oscuro, porque estas circunstancias también son únicas y excepcionales en nuestras vidas. Creo que si leemos el salmo, creo que ¿quién no ha podido identificarse con este salmo? Durante un momento en su vida, o durante mucho tiempo en su vida, o durante toda su vida. Es decir, no es tan raro y excepcional. Como hemos dicho, puede ser difícil de digerir y de cantar, pero no tan difícil de orar y hacer nuestra también. Así que si leemos en los versículos 1 y 2, dice: Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en tu presencia, que llegue ante ti mi oración, dígnate a escuchar mi súplica. Y se dice que esta es la única luz del Salmo, cuando dice Dios de mi salvación. Probablemente es así, pero es una gran luz en el Salmo. Dios de mi salvación. Y está usando constantemente el nombre de Dios, Yahvé, aunque aquí traducimos el Señor, para el Dios del amor, el Dios del pacto con Israel. Y es quizás una luz o solo una luz en el Salmo, pero es tan importante como el resto del Salmo. Es Dios de mi salvación. Si Dios no es el Dios de tu salvación, de mi salvación, entonces el Salmo presenta un pozo aún más oscuro de lo que parece. Pero Dios es el Dios de nuestra salvación. Y nos damos cuenta, si prestamos atención a este inicio, que cuando levantamos una oración así, nuestra fe y nuestra esperanza no están tan muertas y podemos tener la certeza de que Dios nos escucha en medio del dolor. Es decir, aunque el salmo parece oscuro, es una buena noticia que el salmista ora. Cuando clamamos a Dios preguntándole por qué nos ha abandonado, es porque el Espíritu Santo aún nos da testimonio de que podemos hablarle, porque nos está escuchando y porque no se ha marchado. Y estos versículos alcanzan aún más profundidad que lo tenemos aquí si pensamos en Jesús. Él enfrentó la pasión y la muerte dirigiéndose a su Padre en Getsemaní y en la cruz. Jesús supo lo que es clamar desde la angustia. Antes de que nosotros oráramos estas palabras, Él ya las había orado perfectamente, porque Jesús es el gran orante de los salmos. Entonces les dijo, dice Mateo 26:38, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. No es muy diferente a lo que dice el Salmo. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Pero en los versículos del 3 al 12, la segunda parte, vamos a ver que en este salmo de tinieblas también hay esperanza. Y la primera de esas esperanzas, como he dicho antes, es que el salmista ora. La oración es un signo de vitalidad espiritual en nuestras vidas. Cuando Pablo llegó al conocimiento del Señor Jesucristo, ¿qué se dijo de él? He aquí, ora, se dijo de Pablo. Y esta es una cosa que sucede cuando nos acercamos al Señor y cuando el Señor nos hace nacer de nuevo el Espíritu. Oramos. He aquí, oramos. La oración es un signo de vitalidad espiritual. Esa es una buena noticia. Y no solo vemos que el salmista ora, pero lo más importante, sigue orando y persevera en oración, a pesar de estas palabras tan duras.
Por ejemplo, leemos en el versículo 9: los ojos se me nublan de tristeza, pero dice a continuación: yo, Señor, te invoco cada día, y hacia ti extiendo mis manos, extiendo las manos, no se rinden. O el versículo 13: yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana duermo. No. Por la mañana, ¿qué dice? Busco tu presencia en la tierra. Ahí tenemos luz también en el Salmo. El salmista no solo ora, sino que persevera en la oración. El salmista ha cultivado un hábito, una vida de oración. Esto es muy importante en el momento de oscuridad, de tiniebla, porque cuando afrontamos un momento así o una era así de nuestras vidas y no hemos cultivado y no hemos buscado la presencia del Señor y no hemos creado un hábito de buscarle en medio de las tinieblas, es difícil enfrentarse a la oscuridad así. Y hemos leído que esta perseverancia, la oración, Jesús la premia. Hemos leído esta parábola de la viuda que insiste en oración ante el juez injusto. Y el centro de la parábola es la perseverancia en la oración, no el juez injusto, porque nuestro juez es justo, ¿no? Pero los sentidos de las parábolas son siempre unidireccionales y aquí el sentido es la perseverancia en la oración. Jesús, en su muerte, como hemos leído, vuelve una y otra vez al Padre, persevera, y sus últimas palabras son también de oración, no se rinde. Más pruebas de que hay esperanza aún en el momento más oscuro y en este salmo: los atributos de Dios. El salmista le atribuye a Dios amor y fidelidad. Leemos en el versículo 11: ¿acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad? Y en el versículo 12: ¿acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia? Es decir, aún en medio de la depresión espiritual podemos ver los atributos de Dios. Pero hemos tenido que empaparnos de la palabra de Dios y del conocimiento de Dios y de los atributos de Dios para en un momento así reconocer los atributos y la grandeza de Dios. Dice el Salmo 103, habla de, no, le dice el salmista a su propia alma: no olvides ninguno de sus beneficios. Es muy importante. Es muy diferente clamar con desesperación a un Dios que conocemos, que sabemos que nos ha salvado y que somos capaces de ver sus atributos, que el clamor de alguien que no conoce a Dios. Muchas veces el clamor de alguien que no conoce a Dios se torna en maldición y en desesperación. ¿Has visto gemir con desesperación a Dios, a una persona que le dio toda la vida a la espalda a Dios? Yo sí lo he visto. Y se torna en amargura. Debemos preparar nuestras almas prosiguiendo en conocer a nuestro Señor para cuando llegue el día malo, porque el día malo llega. Una tercera cosa, una tercera luz que vemos en medio de este salmo: vivir para alabar. En los versículos 10 y 12 hay 6 preguntas donde el autor se hace una serie de cuestionamientos retóricos y presume de que los muertos no alaban a Dios, ¿no? Pero veamos el lado bueno de esto, ¿no? Porque dice en los versículos 10: ¿acaso entre los muertos se realizan maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas, tu justicia en la tierra del olvido? Bueno, qué curioso, porque aquí el salmista no está diciendo exactamente no quiero morir, sino quiero estar vivo para seguir alabándote. Es curioso, ¿verdad? Vemos aquí el espíritu de los salmistas. Si estabas vivo para alabar a Dios. ¿Quién te alabará en medio del pobre? Esa es la queja. Quiero estar vivo
pero quiero estar vivo para seguir alabando. Bueno, observamos todos estos motivos de esperanza en este salmo. No podemos eludir que es un salmo crudo. Vemos la crudeza de este cántico. Cada versículo menciona una imagen de muerte, casi no hay respiro. Versículo 3, sepulcro. Versículo 4, fosa. Versículo 5, cadáver. Versículo 6, foso, abismo. Y cuando llegamos a estos versículos 11 y 12, el autor parece hundirse en las profundidades de la tumba. ¿No son palabras de desesperanza? Algunas palabras podrían definir la atmósfera de este texto: muerte, sepultura, abandono, aislamiento, silencio. Entonces nos detenemos y pensamos en el sepulcro, donde Jesús fue. Vemos otra vez a Jesús, al que bajó al sepulcro por nosotros. Jesús experimentó ese sufrimiento por nosotros, el abandono, la cercanía a la muerte y finalmente el sepulcro. Pero Él fue literalmente al sepulcro. Él no estaba expresando simplemente un temor o una angustia de algo que no sabía si iba a suceder o no, sino que literalmente fue al sepulcro y sufrió la muerte para que nosotros no tuviéramos que sufrir la eterna muerte. No fue un temor, fue real. Ahora, volviendo al salmo, como he dicho, hay que reconocer su crudeza y a veces el asombro que nos puede producir leer estos versículos sobre el sepulcro, la tumba. ¿No está expresando el salmo algo contradictorio con la visión cristiana de la muerte? Porque estas palabras no son solo poéticas, tienen mucho realismo, son reales. No solo hay desesperación, hay verdad en las palabras del autor, porque la muerte no es una manifestación de la gloria de Dios, aunque al final se torne en gloria de Dios, pero no es una manifestación. ¿Cómo trata la Biblia a la muerte? La trata como un enemigo. Y se nos dice en Apocalipsis que el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Es decir, la muerte es un enemigo de la humanidad y el autor no lo elude. Es un enemigo. Hemos dicho que los salmos, no solo el 88, se hace eco de este tipo de expresiones. En el Salmo 6 se dice: en la muerte nadie te recuerda. Desde los dominios de la muerte, ¿quién te alabará? Ese es David. Salmo 30 también. ¿Qué ganas tú con que yo muera, con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento los salmistas y otros autores del Viejo Pacto ven la muerte de manera negativa. Y es muy importante que entendamos que cuando leemos y leyéramos el Antiguo Testamento de principio a fin, veríamos que no hay una teología desarrollada de la muerte y de la resurrección. Vemos que se hace referencias a la muerte y se hace referencias al Seol, como el lugar de los muertos, como el inframundo, pero queda como un poco en el misterio. Aparece muchas veces, más de 60 veces, pero casi siempre aparece como el destino de los impíos. Y solo en algunas ocasiones, como este Salmo 88 y los que hemos leído, aparecen en relación a un justo. Y siempre que eso ocurre, se hace en medio del sufrimiento y del temor a la muerte. Es decir, no está aquí desarrollando una teología de la muerte o de la resurrección o de la no resurrección, sino expresando un temor o una angustia que le sucede a los impíos, pero que el justo está sintiendo como algo cercano. Aquí el salmista no está diciendo no hay resurrección. Es un clamor en una situación agónica, por eso es peligroso extraer de aquí verdades sobre la muerte y la resurrección. Pero en los versículos del 14 al 18, al final del Salmo, vemos que el salmista se compara con los muertos, pero aún así sigue orando.
Y el salmo acaba en desesperación, tinieblas. Pero estamos aprendiendo a ver la Biblia en su totalidad. El salmo acaba en tinieblas, acaba en el sepulcro, y el salmo acaba, pero el evangelio continúa. Y ahí sí vemos en el evangelio el desarrollo de la resurrección, de una teología de la resurrección. Y Jesús ofrece esa respuesta. En 2 de Timoteo 1, del 9 al 10, dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y, esto quiero que prestemos atención, ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien puso final a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es decir, el Antiguo Testamento nos revela nuestra mortalidad a causa de la caída del ser humano. El hombre y la mujer pecan y vuelven al polvo. Pero Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Siempre estuvo en el propósito de Dios, pero en su soberanía, en su soberano consejo, estaba velada a los autores del Antiguo Testamento. Es decir, es una verdad que ya estaba presente, porque nos dice que es algo que ha sido sacado a la luz. Dice en Timoteo, 2 de Timoteo, puso final a la muerte, hablando de Jesús, y sacó a la luz la vida y la mortalidad. Ya estaba en el propósito de Dios, pero en un momento de la historia determinado, en Jesús, en su muerte y resurrección, Él saca a la luz la inmortalidad. Se nos revela el misterio de la resurrección de manera completa, y la viviremos de manera completa cuando resucitemos todos aquellos que estemos en Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese es Jesús revelando qué es la muerte, qué es la resurrección. Y este temor que expresa el salmista queda ahí, pero para nosotros el Evangelio continúa en Jesús. Aunque el dolor nos agobie, como el autor del Salmo 88, hasta el sepulcro hay una esperanza que no puede ser arrebatada: no morir jamás. Esta es una luz que brilla en la más densa de las oscuridades. La pérdida, el abandono, una enfermedad terminal, el quebranto económico, la soledad, el temor, finalmente son vencidas por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la resurrección de los muertos, no solo lo repetimos en el credo, sino que lo creemos. Concluyendo esta reflexión, ¿qué podemos aprender de este Salmo 88 aplicado a la Iglesia, aplicado a nuestras vidas, dado que este Salmo concluye en la oscuridad? Si leyéramos este Salmo, ¿qué papel podría desempeñar este Salmo en nuestras vidas? La primera que destaco es que el sufrimiento sin alivio es una posibilidad muy real. El hecho de que este Salmo no tenga un final feliz es una posibilidad muy real aquí en esta vida que vivimos. Podemos
vivir un momento de sufrimiento, un largo tiempo de dolor y sufrimiento y una vida entera de mucho sufrimiento. Y eso no nos hace menos cristianos, pero tampoco significa la derrota de Dios. Este salmo tampoco es la totalidad de la vida del salmista. Ni el dolor es la totalidad, puede no ser la totalidad de nuestra existencia. Dios nos ha creado con un plan más grande y más gloriosos. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y nuestra morada aquí no es permanente. Y eso también tenemos que recordarlo cuando leemos el Salmo. También el Salmo 88 nos recuerda, no sé por qué, quería ver otra diapositiva. El Salmo 88 nos recuerda que gemimos, como ha leído antes Israel, con dolores de parto, junto con la humanidad y la creación. El orden que vivimos no es definitivo. Esperamos la redención de nuestros cuerpos y de todo el universo también. Otra cosa que podemos aprender del Salmo: el autor ora. ¿Es posible para el creyente estar profundamente agobiado y no liberar nuestra angustia delante del Señor? Este salmo nos da licencia para derramar nuestros corazones ante Él y presentarle nuestros caminos a Dios, nuestro dolor y hasta nuestras quejas también. También vemos, como he dicho antes, que el autor no solamente ora, sino que persevera en la oración, no se rinde. Es fácil caer en el desaliento en medio de la enfermedad, el dolor o el abandono. Y muchas veces necesitamos una asistencia especial del Espíritu en medio de estas circunstancias. Pero, como nos recuerda aquí el apóstol Pablo en Romanos, debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. También vemos en el Salmo, como leímos la semana pasada en Hebreos 5:7, que Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, Cristo hizo lo mismo que hizo el salmista, pero perfectamente. Dice que ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Y fue oído a causa de su temor. Ese es nuestro ejemplo supremo de cómo oramos los salmos y de quién los oró perfectamente. También cuando oramos un salmo como este, sabemos que Jesús lo oró y nosotros lo hacemos unidos a Él. Así que vemos también cómo Jesús oró supremamente este salmo. Y este salmo también nos anima a acordarnos del sufrimiento de los demás, quienes en este momento solo podrían orar un salmo así, un salmo que no acaba con palabras de liberación, un salmo que acaba con tinieblas y aflicción, que también nosotros somos sensibles a quienes están orando así. Seguro que nosotros conocemos a alguien que está atravesando este dolor. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ver a Jesús en medio de la angustia,
del dolor y del temor, aunque andemos, como el salmista del Salmo 88, en sombra de muerte. Que el Señor nos bendiga.